Vamos a esperar unos minutitos más, 5 minutos, como hemos estado dando de tolerancia y como la gente ya se acostumbró, entonces esperemos a ver si llegan ahora. Bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra tercera conferencia de este ciclo dedicado a la controversia del Islam, en el que contamos con la presencia del doctor Vicente Aya, Abdelmumin Aya. El doctor Aya nació en Sevilla en 1962, tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Sevilla, se describe a sí mismo como un incansable viajero por tierras islámicas, y a lo largo de las conferencias hemos estado viendo lo significativo que ha sido eso para la construcción de su pensamiento también. Compartir que el Islam solo se puede entender y apreciar en la medida en que uno convive con quienes lo viven. Hace 22 años que se convirtió al Islam. Es autor de varios libros, entre ellos El secreto de Mohammed, publicado por Kairos, que es el que tenemos aquí y que nos dicen que está disponible en la librería Gandhi de la universidad. También el Diccionario de las Tres Religiones, que escribió con Javier Picasa, se encuentra actualmente en imprenta por la editorial Verbo Divino. También en imprenta otro volumen, El Islam descristianizado, por la editorial Herder. Entre otros libros, 99 preguntas básicas al Islam, etc. También tiene cerca de 10 libros publicados en otra de sus especialidades, que es la poesía japonesa. Tiene un blog en religión digital titulado El alma del haiku. Ha impartido más de 60 conferencias en universidades como las de Sevilla, Barcelona, Albacete, Cuenca, Oviedo, Salamanca, etc. Fue parlamentario del Fórum de las Religiones en Barcelona y desde hace 4 años es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la Cátedra Cultura y Civilización Islámica. Es un gusto nuevamente de presentarles a ustedes y dejarles con el doctor Aya. Muchas gracias. Bueno, en la tercera sesión, gracias a los que demuestran una fidelidad y enhorabuena, bienvenidos a los que vienen por primera vez. En la tercera sesión de esta controversia del Islam, el primer día establecimos la controversia contra los sufíes que decían que amaban a Dios. El segundo día parece que tuvimos un pequeño encontronazo con los arabistas que venían a decir que el profeta Muhammad era un farsante o era un loco. Entonces intentamos demostrar que había una tercera vía de estudio de la obra, de la figura del profeta Muhammad, y por la cual no quedaba ni como loco ni como farsante, y ellos sí quedaban como incultos o malintencionados. La tercera de los debates que he querido establecer es quizá todavía más delicado, porque la controversia es contra un buen número de musulmanes que se han adscrito a una legislación islámica rigurosa, inflexible, inhumana. Este será, digamos, el tercero de los grandes grupos humanos contra los que tengo algo que decir. La conferencia se llama Avances y retrocesos de la mujer en materia de Sharia, y seguimos con el tema de que el Islam es una vía comunitaria. Insistimos mucho en esto, en que no era una piedad privada, sino que era un modo social de encarar lo sagrado, de encarar lo divino, etcétera, etcétera. Y esta vía comunitaria necesita unas normas, una regla, una Sharia. Sharia es una palabra muy demonizada en los medios de comunicación y nos llega directamente como sinónimo de castigos físicos, de castigos corporales. Bueno, vamos a matizar primero esto y luego vamos a ver qué son esos castigos, en qué medida existen y si deberían de existir o no.
Por tanto, sharia, del verbo shara, seguir un camino que te lleva a un abrevadero, es el camino por el que van los musulmanes. Y contempla no solo normas jurídicas, sino también normas rituales, normas de sacrificio de los animales para el alimento, normas del casamiento. Absolutamente toda la vida del musulmán está comprendida en esa sharia. Es más o menos el equivalente islámico de la halajá judía, que también, por cierto, es del verbo ir. Estos verbos de ir, de ponerse en camino, de seguir una vía, remiten mucho más al sabor semita que hemos defendido todo el tiempo que debe tener el Islam, que no grandes verdades, grandes filosofías. En esto ya hemos insistido, pero todavía podemos decir más. ¿Por qué? Porque existe otra palabra que es madhab, una escuela jurídica, literalmente es del verbo dhahaba, ir, y un madhab es un sitio por el que se va. Los grandes compiladores de derecho islámico no son, por tanto, creadores de verdades, sino facilitadores de ese camino que tiene que recorrer el musulmán. Desde el Corán, el fiqh, el derecho islámico, hace emanar unas normas. El Corán hemos visto que es bastante difícil de interpretar, que tiene muchos niveles, como toda palabra revelada. Entonces no es sencillo extraer de un texto como el Corán normas jurídicas concretas que estructuren la vida social. Pero ha habido una serie de hombres en el Islam, siempre hombres, que han establecido escuelas jurídicas. Es decir, escuelas jurídicas que no están de acuerdo unas con otras, aunque sea en pequeñas cosas, pero que no hay un acuerdo general. Existen al menos 4 madhab, 4 escuelas jurídicas dentro del mundo sunita y 1 dentro del mundo chiita, el jafarí. Sin embargo, el mundo chiita ha sido mucho más sabio que el mundo sunita, porque las escuelas jurídicas del mundo sunita se cerraron en la Edad Media. Llegó un momento en que lo que se dice el ijtihad, la libre interpretación del Corán, quedó cerrada en el mundo sunita. Quedó cerrada naturalmente por los califas, quedó cerrada por las autoridades, que no le interesaba esa libertad de pensamiento, no fuera a írseles contra ello. Hemos insistido mucho tiempo en estas conferencias en que no tenemos jerarquías, no tenemos autoridades, no tenemos iglesias. Por tanto, ¿quién está autorizado a cerrar la puerta de la libre interpretación del Corán cuando el Corán continuamente te está invitando al fikr, a pensar, con el corazón que Allah te ha dado, que es el órgano del pensamiento en el Islam, analizar la realidad que te rodea y, por supuesto, el Corán, que va a regir la forma de vida que tienes. Por tanto, mucho más inteligente el mundo chiita, que nunca cerró la puerta al ijtihad, o mejor dicho, que cuando los califas sunitas dijeron se acabó la libertad de pensamiento, han quedado fijadas las escuelas que hayan quedado fijadas, ellos dijeron no, eso es vuestro rollo, ¿no? El rollo de asociar, con perdón, el poder con la espiritualidad. Pero para nosotros la espiritualidad no tiene el poder, y ese mantenerse siempre en una marginalidad le ha dado una gran libertad y un gran oxígeno siempre de pensamiento y de gnosis al mundo chiita. Entonces comenzamos, no solo hay 4 escuelas jurídicas sunitas, hubo muchas, pero se han extinguido. Por ejemplo, Ibn Arabi o Ibn Hazm pertenecían a la Zahiri. Se ha extinguido, entonces no se ha continuado. El caso es que ahora mismo, hoy por hoy, tenemos una mala noticia que dar y una buena. La mala noticia es que las escuelas jurídicas sunitas son un derecho medieval, están atrasadas, y atrasadas quiere decir normalmente que son inhumanas,
o que pueden llegar a ciertos puntos de inhumanidad, como el matrimonio forzado de una niña, o como con un viejo porque el padre lo decide así, etcétera, etcétera. Luego nos centraremos en los 3 puntos que están siendo el gran combate de las mujeres en el Islam y de algunos hombres, que nos parece justo estar también en esa lucha, ¿no? La lapidación, los malos tratos y el repudio. Pero eso será la segunda parte de la conferencia. Los 3 grandes frentes que actualmente están abiertos en esa lucha por los derechos humanos dentro del Islam, de un Islam que desgraciadamente la legislación no sigue, no es capaz de evolucionar junto con las necesidades de la sociedad. Entonces, la mala noticia era esa. La buena noticia es que la Sharia la decidimos entre todos, que no es algo objetivo, que no es exactamente ninguna norma recibida, sino que son deducciones a partir del Corán. Y en tanto que deducciones son siempre susceptibles de adecuarse más o menos a las necesidades sociales. Lo he podido comprobar en mis propias carnes, igual que digo lo malo, digo lo bueno. Igual que digo que el mundo islámico en general deja mucho que desear en materia de derechos humanos y en materia de machismo, también digo que es así porque nosotros queremos, porque el mundo islámico se autorregula, muy lentamente, como todas las sociedades tradicionales, pero se autorregula. Y que yo en tan solo estos 22 años de musulmán he podido ir viendo cómo las mujeres han ido tomando el poder dentro de sus sociedades, ciertas cuotas de poder y siempre con una inteligencia y con una estrategia brutal. No, los métodos de allí no serían nunca los métodos de aquí, que allí serían inservibles. Las mujeres tienen otras estrategias, pero funcionan, y lo he podido comprobar. ¿Qué posibilidad nos queda a los muchísimos musulmanes que nos damos cuenta que nuestras sociedades tienen unas necesidades que no son precisamente las que quedan recogidas en esos derechos islámicos absolutamente arteriosclerotizados e inservibles? Bueno, nos queda el recurso del tahayur. Comparar entre lo que sobre una cuestión han dicho todas las escuelas y quedarte con lo mejor. Esto no hay ningún problema en hacer y se está haciendo. Y de hecho se está haciendo, por ejemplo, en Egipto mucho para esos matrimonios casi infantiles, para el repudio unilateral del hombre sin concesiones, para el divorcio por malos tratos, para la poligamia forzada, cuando la primera mujer no está de acuerdo en una segunda mujer y se le impone. Entonces, el recurso del tahayur y del talfiq, que es igual que el talfiq sería algo así como de las opiniones de los jurisconsultos coger la mejor. Entonces, podemos tanto coger de las escuelas jurídicas lo que más nos gusta respecto a una cuestión concreta, porque ya digo que muchas veces las escuelas tienen actitudes muy, muy contrarias, muy distintas ante una misma situación, o bien, al margen de las escuelas jurídicas, coger de los intérpretes de esas escuelas jurídicas los que nos parecen que están haciendo una interpretación más humana, más coránica, más lo que sea. Gracias a estos 2 recursos la cosa no ha estallado y se ha podido más o menos tirar para adelante, siempre con muchas limitaciones, ya digo, porque este tema de hoy no es para tirar cohetes. ¿Cómo se llama el otro recurso? Uno es el talfiq y el otro es el tahayur. Luego en las preguntas lo concretamos. Bueno, lo que está claro es que no hay musulmán que no se dé cuenta de las limitaciones que tiene, estas limitaciones de las que he hablado, y que no cuestione radicalmente el fiqh recibido y las sharias, no las sharias, sino las sharias en las que se ha plasmado ese fiqh. Es importante el concepto de sharias, porque aunque el musulmán propone una sharia,
Jamás la sharia de ningún sitio es igual que la de ningún sitio. Túnez tiene una sharia. La sharia no es la de Nigeria o la de Afganistán. Cada uno de los países islámicos tiene una sharia, quiere decir, un modo de entender cómo había que aplicar el derecho. No hay una sola sharia. Pero cuestionamos, la mayoría de los musulmanes, la validez de estas sharias y de estos derechos islámicos, de estas escuelas jurídicas, de estos madhab, sobre todo en base a que han tenido una interpretación claramente patriarcal. Durante siglos el derecho lo han hecho hombres, el Corán lo han interpretado hombres y los legisladores eran hombres y los jueces eran hombres. Entonces, claramente una presencia patriarcal tan pesada tenía que tener una traducción en lo que se deducía. No ha habido una mirada femenina del mundo islámico, no ha habido una lectura femenina del Corán hasta al menos época muy reciente, en que desde hace algo así como 30 años, no más, eso que se ha dado en llamar feminismo islámico, que no es un movimiento de mujeres contra el Corán, contra el Islam, sino que es una relectura de mujeres muy musulmanas, sí, muy musulmanas. Pedimos silencio, por favor. Las preguntas al final, por favor, es que si no son demasiadas interrupciones y no me centro. Entonces, dos cuestionamientos: la interpretación patriarcal. Segundo, la interpretación al gusto del poder, al gusto del poder político. ¿A quién debe cortársele la mano? ¿Al que roba pan? ¿Al que en un gobierno supuestamente islámico donde no tenía por qué existir la pobreza? Porque eso lo dijo Muhammad muy claro y eso lo dijo Ali muy claro. Ali, el cuarto califa y la cabeza del chiismo, dijo: si hay un rico que goza de su riqueza es porque hay un pobre que padece pobreza. El rico siempre goza robando a alguien. Entonces, ¿a quién debe cortarse una mano en una sociedad islámica? ¿Al que roba por necesidad o al que explota los recursos de la tierra y los recursos humanos? ¿Quién es el ladrón? Hace falta hacer un esfuerzo serio para entender que antes de aplicar estos castigos tan rigurosos que tenemos, hace falta saber a quién se le está aplicando y si ese es el espíritu del Corán, ese es el espíritu de Muhammad o es solo la letra mal leída e interesadamente leída. Conocemos muchos casos de ulemas al servicio del poder y fue muy famosa la anécdota de un ulema egipcio que le llamaron a un programa de televisión para hablar sobre el control de la natalidad. Y entonces él contestó: sí, sin ningún problema. ¿Qué tengo que estar, de acuerdo o en contra? Esto es muy normal. Los ulemas son la voz de su amo, están al servicio del poder. Y la misma revolución iraní, que en los años 80 decía que había que tener hijos, 10 años después decía que no, que el Corán decía que no había que tener tantos. O sea, en 10 años pasó de que el control de la natalidad era una barbaridad a lo contrario. Es decir, que el control de la natalidad no tenía nada de malo. ¿Por qué? Porque van al servicio de las necesidades de los gobiernos que les pagan, que es por una de las razones por las que no queremos que el Islam se eclesialice. No queremos imames al servicio, imames de sueldo fijo. Queremos que el Islam sea como ha sido siempre: una serie de comunidades espontáneamente producidas, gente que se va asociando y alguien que en ese momento está dirigiendo en esa comunidad. En ese momento esa comunidad, pero sin ninguna clase de autoridad aparte de esta. El caso es que, para un poco concluir esta introducción al tema de la Sharia, para ocultar la condición despótica, los gobiernos de mayoría islámica en época reciente están amparándose en la Sharia. Sacan la palabra Sharia siempre y solo que hay que justificar frente a un público mayoritariamente musulmán una clara situación de tiranía de un gobierno. Estamos hablando de Níger, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de muchos países y sobre todo de Afganistán, del recurso mental de
vamos a ver cómo defendemos ante esta gente que es tan quejosa la situación que estamos manteniendo. No, es que esto es un gobierno islámico, esto es Sharia. Entonces ahí parece que la gente se contiene un poco más y no salta como tendría que saltar si fuera sencillamente un gobierno. No, es que nosotros somos un gobierno que lo hace mal. Bueno, pues entonces habrá que cambiar el gobierno. No, estamos aplicando la Sharia. Tanto más rigurosa es la aplicación de la Sharia, y entiendo por rigurosa la aplicación de la Sharia esos hudud, esos castigos corporales, cuanto peores son los gobiernos, menos democráticos y más claramente al servicio de intereses de multinacionales o de países que siempre sacan lo mismo, petróleo, gas natural o algún tipo de riqueza de la tierra. No falla. Una vez un poco esbozado qué es la Sharia, qué son las Sharias, que es el derecho islámico, y las limitaciones de lo que nos llega por la televisión cuando se habla de estos aplican la Sharia, no aplican la Sharia. Todos los musulmanes seguimos la Sharia, alguna clase de Sharia, y todos los países. Bosnia sigue la Sharia, Chechenia sigue la Sharia, Marruecos, Senegal, Mauritania, incluso la gente del Bronx, los negros que se convierten al Islam en el Bronx, tienen una Sharia. Sharia significa literalmente calle. Sharia significa calle en árabe. La Sharia es eso que te funciona fuera de tu casa, porque dentro de tu casa es tu reino, ¿no? Kurshiriana, ¿no? Como dicen los marroquíes. La segunda cuestión del título que hay que aclarar es la mujer. La Sharia, la mujer. Ya en la terminología inicial hay alguna palabra interesante, ¿no? Por ejemplo, cómo se dice machismo en persa, se dice literalmente adoración del varón, sabiendo nosotros perfectamente que esta nar parashti, esta adoración de cualquier cosa que no sea Allah, está prohibida en el Islam. Entonces, bueno, ya es bueno que nos acerquemos a la idea de que todo machismo es hacer del hombre algo más que un ser humano y intentar parangonarlo con Dios, con lo divino. El Islam, puesto que no tiene iglesia, no tiene mecanismos de autocontrol, al menos mecanismos muy eficaces, como lo que sería un sacerdocio, no puede hacerse responsable de lo que ocurre en las sociedades islámicas. No puede hacerse responsable ahora, ni siquiera en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni siquiera en ese tiempo se puede decir que el Islam fue lo que el profeta quería que fuera. Si observamos, en este sentido, la obra de Fátima Mernissi, uno de los libros que sí creo que debían de leerse, no me acuerdo del título ahora, El harén político. El harén político demuestra muy claramente y desde las fuentes islámicas cómo desde los tiempos del profeta hubo una tensión entre esa mayor apertura y mayor papel que quería darle el profeta Muhammad a la mujer y los compañeros que no estaban dispuestos a concederle algo que en su cultura árabe, ahora explico por qué, no se contemplaba así. Dentro de la sociedad árabe había al menos dos tipos de actitudes hacia la mujer. Estaba el árabe del norte, el adaní, que era el de Meca, por ejemplo, que era fuertemente machista. Frente al árabe del norte estaba el árabe del sur, en el cual la mujer no solo tenía una gran libertad, sino que incluso es una sociedad matrilineal. Tú no dices hijo de quién eres, hijo de qué padre eres, sino de qué madre eres. Están conviviendo, por tanto, casi un matriarcado con un patriarcado en el mundo de Muhammad. Y es más, Muhammad se va de Meca a Medina y Meca estaba llena de estos árabes del norte y Medina de árabes del sur. Y la revelación tiene lugar en Meca y en Medina. Por lo tanto, hay en todo momento una especie de consenso, muy islámico por cierto, entre todas esas sensibilidades que estaban a flor de piel. No quiere decir que la revelación coránica sea una fabricación. No, yo creo rotunda y profundamente en la veracidad de eso que le ocurrió a Muhammad, pero no hay que ser ingenuo ni inocente. Eso que finalmente se plasmó en forma de revelación
fue el fruto de una serie de conflictos, sensibilidades, de encuentro. Voy a poner un caso muy concreto. En cierto momento una de las mujeres del profeta, Salma, le dice: ¿por qué el Corán siempre habla a los varones? ¿Por qué siempre usa el masculino? Poco después empiezan a descender suras en la cual siempre se dice los que rezan y las que rezan, los pacientes y las pacientes, los que perdonan y las que perdonan, con un lenguaje, por cierto, muy actual, ¿no? Eso ya aparece en el Corán, pero aparece porque una mujer hizo su reclamación. Casi todas las reclamaciones que demuestran una gran apertura en el Islam inicial, y desde luego el Islam inicial es muy favorable a la mujer y puso un punto y aparte entre las costumbres preislámicas y las costumbres que serían a partir de entonces islámicas, al menos en la teoría. En ese papel hubo una gran capacidad de escucha del profeta Muhammad de las mujeres. Lo vemos en el asunto del repudio, lo vemos en el asunto de la elección libre del marido, lo vemos en el asunto de que la mujer tuviera un papel en la sociedad islámica, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos en un mundo en el que se revela el Corán, en el que hay mujeres que son comerciantes, como Jadilla. La primera mujer del profeta tenía 40 años cuando se casó con él, un chaval de 25, lo eligió ella, no era virgen, era el tercer matrimonio que tenía, y ella, que tenía chicos a su cargo, trabajadores a su cargo, porque era una comerciante, dijo: yo quiero casarme contigo. Fue ella la que le propuso el matrimonio. Junto a este tipo de mujeres fuertes, y además Jadilla es en realidad el espíritu del Islam. Es una de tantas mujeres que la interpretación de lo patriarcal posterior ha querido enterrar. Está Agar. No hay tiempo para hablar de las mujeres de la tradición islámica, pero hay grandes mujeres como Aisha, una de sus mujeres, la primera que fundó algo parecido a una universidad islámica, entendiendo lo que puede ser una universidad islámica en la época de Muhammad. Está Jadilla. Jadilla es la que le da sensatez a todo el Islam que va a empezar, porque es la que vive la revelación de Muhammad y es la primera que cree en la revelación de Muhammad, cuando ni siquiera Muhammad cree en la revelación, porque él piensa que se ha vuelto loco y va a ella: mira lo que me ha pasado, y ella le razona, muy importante. La sensatez de Jadilla no la va a perder nunca ni Muhammad ni el Islam. Ella le dice: ¿cómo te va a engañar Dios si tú eres un hombre bueno, si al huérfano lo protege, si no has defraudado jamás, si tienes fama en toda Arabia de hombre justo? ¿Cómo va a Allah permitir que el shaitán te vuelva loco? Tú no estás loco, te ha pasado otra cosa y vamos a investigar qué te ha pasado. Esa Jadilla, va a marcar lo que es la sensatez de Muhammad y va a educar a Muhammad. Una mujer de 40 años que se casa con Muhammad, su primer matrimonio. Se habla mucho de cómo Muhammad podía vivir la sexualidad, sin duda de un modo muy libre, después de la muerte de Jadilla. Con ella estuvo 18 años y fue absolutamente fiel. Y fue su primera y su gran amor. Cuando luego en Medina hay una serie de nobles de Medina que pactan con Muhammad el pacto de confraternidad, encontramos entre esos nobles medinenses a dos mujeres, a Nusayba bint Ka'b, que luego la vemos en un montón de batallas. Las mujeres del tiempo de Muhammad guerreaban. Nusayba, de hecho, estuvo en Khaybar, estuvo en Uhud, y se dice que la hirieron hasta 12 veces. Y Muhammad dijo: no había vez que mirara a mi lado que no viera a Nusayba. Bueno,
hay muchas mujeres guerreras en el primer tiempo del Islam. No estamos hablando de una guerra gratuita ni una guerra por gusto. Estamos hablando de una comunidad que, por el solo hecho de decir Dios es uno, los idólatras de su tiempo, que tenían un negocio muy floreciente con el asunto de las peregrinaciones, la emprenden contra Muhammad, y hay muchos intentos de asesinato, hay torturas a los primeros musulmanes, hay expulsiones, y toda esta situación rompe en los 5 últimos años antes de la muerte del profeta en forma de permiso para usar la fuerza, siempre autodefensivamente, como diré mañana en la charla sobre el yihad. Pero entre esas primeras mujeres, entre esos primeros guerreros, hay mujeres. Es importante también decirlo. Y luego de la muerte del profeta sigue habiendo mujeres guerreras. A los sirios, a los bizantinos, en Siria, cuando les vinieron los musulmanes, les impresionaron que hubiera mujeres entre ellos, y la fuerza y la capacidad guerrera de estas mujeres. Hay asuntos, por tanto, que Muhammad consigue, asuntos respecto al machismo, que consigue poner un punto final, pero asuntos que no consigue poner un punto y final. Y hay otros que no interesaba que cambiaran porque ya estaban bien. Entre estos asuntos que ya estaban bien, bueno, pues la mujer árabe gozaba de cierta autonomía económica que el Islam recoge dentro de su Sharia. La mujer tiene derecho a su propio patrimonio, no tiene que compartirlo con el marido, y puede incluso hacer negocio con ese propio patrimonio. Esa separación de bienes ha existido desde siempre en el Islam. La mujer puede crear un negocio absolutamente paralelo, mientras que el marido todo lo que gana es para la unidad familiar. La mujer puede crear un negocio paralelo y privativo de ella. Por ejemplo, con los bienes que tuviera antes de la boda, o con la dote, con la misma dote. De hecho, esto se da muy a menudo, ¿no? La inversión privativa de la mujer. Esto era una costumbre preislámica que el profeta dijo, esto sí, pero también era costumbre preislámica que las mujeres, que muchas mujeres, muchas niñas, estuvieran en herencia como bien de herencia. La mujer no solo no heredaba, sino que era objeto de herencia en determinadas situaciones. Bueno, Muhammad dijo, no, esto no puede ser. La mujer es sujeto de herencia. Ciertamente con unas limitaciones por la sociedad en la que estaba, pero la mujer no es un bien heredable. Igual que eso, la mujer, había la costumbre islámica de matar a las niñas que nacían. El wad, hay hasta un verbo árabe que es enterrar a la niña viva recién nacida. Entonces el Corán claramente dijo, el Corán descendió con una fortísima amenaza al que hiciera eso. Se os pedirá cuenta por esos crímenes. Algún día la enterrada viva se levantará y dirá, ¿qué hice? ¿Qué crimen cometí? Eso fue de lo poco que el Islam de Muhammad, muy rígido, consiguió extirpar por completo. Pero, ya digo, el Islam a partir de ahí se expande, y se expande incontroladamente de una punta a otra, por además una franja que es bastante patriarcal. Las sociedades que entran a ser islámicas, muchas de ellas, o en muchos aspectos, no consiguen beber en el espíritu de Muhammad y continúan con costumbres, actitudes absolutamente preislámicas. Me he molestado en encontrar, por ejemplo, con respecto a los iraníes, el mundo árabe enseguida llega al imperio persa y lo conquista, pero ya 500 años antes de la llegada de los musulmanes, un Pompeyo Trogo, un bizantino historiador, dice que los iraníes, los partos, atribuyen a los hombres la violencia y a las mujeres la sumisión, que tienen muchas mujeres y solo por placer, que castigan más que ninguna otra cosa el adulterio, y que a ninguna mujer se le deja participar en banquetes públicos, y ni siquiera les dejan que las vean otros hombres en la calle. ¿Os suena algo? Pues son 500 años antes de que apareciera el Islam. ¿Qué es lo que va a pasar todo el tiempo? Que el Islam no es capaz de
transformar las sociedades a las que llega. Esto puede ser bueno, malo o regular, pero es una realidad. La gente dice que se ha islamizado, pero no necesariamente se ha islamizado o no se ha islamizado completamente. Y luego hay los fenómenos de retroversión. O sea, gente que estaba bien islamizada, como los del Golfo Pérsico, de pronto desde hace unos años, desde hace 60, 70 años, empiezan un proceso de todo lo contrario de islamización, ¿no? De perversión directa y frontal del espíritu de Muhammad. Entonces, entre los que no han llegado a islamizarse y los que, habiendo llegado, han retrocedido y han creado una especie de monstruo, bueno, pues el panorama islámico mundial es un caos. Es un caos y no es precisamente para sacar pecho, para presumir de lo que en las sociedades islámicas está ocurriendo, al menos en muchos aspectos y en muchos niveles. Otros aspectos, por ejemplo el espiritual, no está tan mal porque de alguna forma esa incapacidad de control interno también juega a nuestro favor. Ni podemos extirpar cosas malas, ni podemos extirpar cosas buenas. Y que eso, bueno, al menos tiene alguna escapatoria, ¿no? Gracias a eso ha habido una gran libertad efectiva de pensamiento o de mística dentro de nuestras sociedades. Ya Averroes, en su día, criticó este tipo de sociedades islámicas que usaban a las mujeres como ganado. En estas sociedades nuestras, estamos hablando del siglo XII, en estas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres porque ellas solo son usadas para la procreación, estando destinadas al servicio, a la crianza y a la educación de los niños. Pero esto inutiliza sus otras posibles actividades. Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan en ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se asemejan más a las plantas o a los animales, representando una carga real para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de nuestras sociedades. No tienen la mitad de la capacidad de producción, en las que llegan a duplicar en número muchas veces las mujeres a los varones, mientras que al mismo tiempo y en tanto carecen de formación no contribuyen a ninguna de las actividades necesarias de una sociedad, excepto muy pocas como hilar o tejer, las cuales realizan la mayoría de las veces por salir de la pobreza. Todo esto es evidente por sí mismo. Así las cosas, y en tanto que es evidente en el caso de hembras que comparten con machos la lucha en el mundo animal, conviene que a la hora de elegir a las mujeres busquemos las mismas condiciones naturales que consideramos en los hombres, por lo que deben ser educadas las mujeres igual por medio de música, gimnasia, etcétera, etcétera. No es una excepción. Ha habido muchos sabios dentro de estas sociedades que han dicho qué tiene que ver estas costumbres con el Corán. No confundamos, por tanto, costumbres de países de mayoría islámica con costumbres islámicas, puesto que la costumbre islámica va a ser y solo va a ser aquella que emana del espíritu de Muhammad, de lo que hacía Muhammad, de cómo se comportaba con sus mujeres, de si Muhammad, por ejemplo, ponía la mesa en su casa, de si Muhammad preparaba cosas, de si Muhammad pedía a alguien que le hiciera cosas o él se lo... No solo se practican en sociedades islámicas, sino también en Sicilia, en las sociedades del sur de Europa, o en Jordania lo practican los cristianos. Estos crímenes de honor contra los que precisamente los islamistas han levantado su voz. Los islamistas, los radicales, los ceporros, los que no tienen luces, son los que han dicho que los crímenes de honor van en conflicto con la Sharia. Sin embargo, es muy difícil controlar cuando el hombre cree que la mujer es una posesión suya, es muy difícil no matarla cuando ha hecho algo que ha deshonrado a la familia. Digo, es muy difícil porque efectivamente está resultando muy difícil o sea, que las sociedades islámicas extirpen eso. Y, naturalmente, la ablación del clítoris, la clitoritomía, la gran monstruosidad que estamos viviendo todavía hoy, pero en sociedades islámicas y en sociedades no islámicas.
Está más que demostrado que es una práctica que tiene más de 3.000 años en el Egipto faraónico y que se practica en el África negra, que no ha visto un musulmán entrar allí en absoluto. Y sin embargo, sociedades islámicas no africanas, ninguna lo practica. Es evidente que si se practica en lugares donde no hay Islam y en lugares donde hay Islam que no sea África, no se practica, parece que es más una costumbre africana, cuya explicación es bastante incomprensible, pero es más una costumbre africana que una costumbre islámica. Se han levantado muchas voces en contra de esta práctica, pero también es verdad que se han levantado desde el Islam, desde el conocimiento, entre comillas, del Islam, voces defendiendo estas prácticas, sobre todo en Egipto. Bueno, afortunadamente no hace demasiado tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Egipto lo declaró práctica antiislámica, lo cual no quiere decir que no se sigan haciendo miles de clitoritomías anuales en Egipto. Solo quiere decir que al menos teóricamente algo que no sé qué validez tiene, como un Tribunal Superior de Justicia, ha dicho que eso no es Islam, que claramente conculca esa ley coránica que dice los destructores, los que niegan a Allah, manipulan la naturaleza, la amputan, hacen juegos con la naturaleza, pero el musulmán sigue la naturaleza, no sigue la fitra. Vale, descansamos 5 minutos y empezamos la segunda parte. Les recordamos la manera como solemos organizar el debate. Al final les van a pasar a quienes quieran unas hojitas blancas con preguntas y hacia el final de la charla recogeremos las preguntas para tratar de agruparlas por temáticas similares. Entonces, Lourdes va a hacer el favor de repartir las hojas y después de recogerlas. Una especie de noticia o no sé, un aviso, no sé cómo darlo. Ayer estuve cenando con el embajador de Irán. Me dijo que después de un esfuerzo monumental de muchos años, muchos traductores metidos en el asunto y mucho dinero, habían conseguido meter en un CD 420 libros traducidos al castellano de la tradición chiita. Entonces yo dije que tenía que tenía un buen número de alumnos y me dio un montón de CD para el que le interese. Personalmente ni respaldo ni dejo de respaldar. Ya dije el primer día que la bibliografía islámica que había no era muy aconsejable, pero evidentemente ahí está el Corán traducido, ahí está la obra de Ali, ahí está el Corán incluso recitado, algo debe haber bueno y aprovechable, y como es gratis, el que quiera que se lo lleve. Bueno, es un regalo del embajador. Pero si veis cosas que no os gusten, yo no tengo nada que ver. Yo ni siquiera lo he repasado. ¿Qué ha sido? ¿Un 3/4 de hora? Exactamente, 3/4. Vale, segunda parte. Gracias. Sí. Sí, ya cogió. Gracias. Gracias, Reina. Bueno, no tanto. En español. Sí, es un esfuerzo brutal. De muchos años llevan los becarios generales. A eso vienes de hacer. No, ven a saludarte. ¿Vienes a darme mi abrazo? Le lleva uno al padre. ¿Quién te lo va a llevar? ¿Usted quiere pan? No, es que se distrae muy fácil. Ya nos pasó varias veces, se distrae muy fácil y se le corta. No, es muy bueno, es muy bueno. Sí.
Alex, ¿le justificas de nuevo el servicio becario como les dije la vez pasada? Cuando se te pida, es que se vaya a Estados Unidos. Para que... el próximo semestre y ya seguro. Yo estaba en medio mucho para que yo saque el inglés. Porque a veces no lo generan, si lo generan te lo digo. Sí, pero no vas a estar el próximo No semestre. voy a estar el próximo semestre por eso. Pero entonces eso también implica algunas cosas, implica beca, entonces no sé si se puede eso. No, pero voy a cursar, o sea, voy a meter las que ya están. Ya terminé de cursar, este semestre termino todas las de teología. Me falta solamente una de integración que la haría en el verano cuando regrese. Digo que va a estar inscrito como si Sí, tú ves bajo los papeles y claro. Sí, es que me dijiste el servicio social. Luego, Yo creo que varias personas se pueden. ¿Será? Pero cerradas con llave. Por eso me parece. Puede estar nosotros dentro. Me parece a mí eso. Cuando ya estábamos dentro, ¿no? Qué raro, ¿verdad? No podíamos hacer. Se me hace muy raro. Yo la abrí aquella. De hay sharia, el lugar donde hay lapidación. Insisto, durante siglos en los países islámicos no se lapidó. Es una costumbre bíblica, es una costumbre anterior a Muhammad en el pueblo de Israel y en la Arabia de su tiempo. Solo hay que ver Deuteronomio 22:22 o Levítico 20:10 para ver que claramente es una más de esas tantísimas prescripciones judías en materia legal que el profeta aceptó. El profeta Muhammad aceptó casi básicamente la legislación judía entera. Matizaba determinados aspectos de ella que les parecían neuróticos, excesivos o inhumanos. Pero en este punto, de momento, insisto, de momento no hizo nada. Al principio. Tenemos cuando fuere hallado un hombre acostado con una mujer que tenga marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así exterminarás el mal de en medio de Israel, Deuteronomio 22:22 y Levítico 20:10 igual. Es una costumbre, por tanto, que se encuentra en Muhammad, pero que si uno observa y lee y busca en el Corán, no existe esa pena en el Corán. En el Corán no hay pena de lapidación para nadie, ni para adúlteros ni para ningún otro crimen. Actualmente, en los países del Golfo, se está lapidando a homosexuales, se está lapidando a adúlteros, no solo adúlteras, también adúlteros, se está lapidando a herejes, a idólatras, a apóstatas, alguien que deja la fe islámica. Estas lapidaciones están teniendo lugar todas las semanas en países en donde se ha extendido esa forma de Islam execrable que hemos llamado wahabismo. Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, todos estos pequeños emiratos cuyos nombres son imposibles de retener en la cabeza, casi todos tienen la práctica de la lapidación. Sí, luego el wahabismo, que es más o menos el tipo de Islam ese retrógrado, neurótico, castrante, el rigorista,
donde no hay el espíritu de Muhammad y solo hay la disciplina. Sí, tienen disciplina, no son como los sufíes que vuelan y pasan de todo, no, son muy rigurosos, van a sus 5 oraciones, hacen su ayuno, pero ¿a qué precio? Pues el Islam de Muhammad no era ni el Islam laxo de los sufíes, ni el Islam castrante y neurótico de los wahhabíes. El caso es que fue Omar, el segundo califa, Omar ibn al-Khattab, el que instituyó la lapidación. Entonces tenemos algo muy raro. En el Corán no aparece la lapidación. Aparece el crimen, entre comillas, lo que sea, del adulterio, pero no se le prescribe la lapidación, sino 100 azotes. Entonces, por una parte, ya veremos el tema de los 100 azotes. Ahora estamos en otro tema más gordo. Entonces, por una parte, la pena de lapidación no aparece en todo el Corán. Por otra parte, hay en concreto una alusión coránica al tema del adulterio y se le dice que la pena que tienen que sufrir es 100 azotes. ¿De dónde surge, por tanto, la institución, al menos teórica, de la lapidación? Pues de la legislación del segundo califa y del cuarto califa. Omar y Ali, los dos dijeron lo mismo. El profeta permitió que se lapidara, entonces yo permito que se lapide. Hay una referencia no al Corán, sino a la sunna, a la costumbre profética. Pero, evidentemente, esto no se le oculta a nadie, que es algo muy extraño. Por una parte, la revelación es lo que te ordena aquello que te tiene que regir tu vida. Por otra parte, hay una serie de señores que están formando sociedades islámicas que dicen que el Corán ya saben que ahí no aparece para nada esa pena y aparece otra pena, pero que el profeta sí lo hizo. Es la costumbre profética contra la revelación. Muy raro, porque nosotros siempre nos regimos por la revelación y en caso de duda se contrasta con la costumbre profética, solo en caso de duda, pero en este punto en concreto no hay ninguna duda, es muy claro. Hay una referencia a la sunna del profeta. Vamos a ver los casos de sunna del profeta, porque a lo mejor parece que están favoreciendo la lapidación y realmente hay un espíritu diferente que no lo favorece. El primero de los casos, son solo 5 casos, lo cual ya nos dice algo. De 23 años que el profeta estuvo, entre comillas, liderando la comunidad islámica, solo se pueden contar 5 casos de algo tan notorio, tan escandaloso y tan público como una lapidación. Solo se han podido contar 5 casos. Bueno, ya eso nos refleja algo. Pero vámonos caso a caso, a ver si el espíritu es ese que luego se aplica a mujeres pobres de Nigeria que se quedan embarazadas. Siempre mujeres pobres. Esto es muy curioso. Las lapidaciones nunca son de mujeres, nunca son de hombres adúlteros, porque no hay forma de demostrarles el adulterio, o no son de mujeres ricas, ¿no? Las adúlteras son siempre pobres viudas, etcétera, etcétera. Primer caso. Un hombre llega a Muhammad y le dice: yo soy culpable de adulterio. Perdón, no a Muhammad, a Abu Bakr, a un compañero de Muhammad. Y le dice a Abu Bakr: ¿alguien se ha enterado? Y no, nadie. Dice: entonces cállate, arrepiéntete. Y entonces va a Omar, otro compañero del profeta, y le dice: yo he sido adúltero. Igual, pero ¿ha trascendido o solo lo sabes tú? No, solo lo sé yo, bueno, y la persona en cuestión. Pues entonces cállate y vete. Y entonces va al profeta y dice: Muhammad, yo he sido adúltero. Y el profeta se lo dice una vez. El profeta no le hace caso. 2, 3 veces. A la 4ª vez que insiste, el profeta le dice a su familia: ¿este hombre está loco? Y la familia dice: no está loco. ¿Y ha bebido? Y entonces dice: no ha bebido. Y entonces se dirige a él y le dice: ¿tú quieres decir que has besado a la mujer o que la has tocado o que pero no que claramente tú, estando casado con otra, hayas hecho sexo con ella? Y él: sí, lo he hecho y estoy casado. Y entonces Muhammad prescribe su lapidación. Prescribe, no lo lapida, no está presente en la lapidación, pero dice que se lo lapide. Primer caso, una autoconfesión.
Segundo caso, una mujer embarazada, libre, no una esclava, que llega y le dice al mensajero: he cometido adulterio. Otra autoconfesión. Y el mensajero le dice, no, ella le dice, y estoy embarazada. Entonces él dice, bueno, pues primero da a luz. Y cuando deja luz, ya hablamos. No van a lapidar a una mujer embarazada. Entonces da a luz y vuelve. Le dice, ya he dado a luz, ya estoy aquí, fui adúltera. Y entonces el profeta dice, bueno, tu niño necesita alimento de su madre. Bueno, dale el pecho, y está los 2 años y medio, que en la tradición árabe es el destete, 2 años y medio. Y cuando destetas al niño, ya hablamos. La mujer desteta al niño y vuelve. Ya han pasado 3 años y medio desde que fue adúltera. Y estoy aquí otra vez, fui adúltera. Y entonces el profeta dice, encuentra a alguien de plena confianza para dejarle el niño, y si vuelve, te aplicaré la pena de la lapidación. Vuelve. Se lo puso con perdón a huevo, porque podía decir, bueno, no he encontrado a nadie de tanta confianza como para dejarle a mi hijo. Segundo caso, que está justificando esas lapidaciones de pobres mujeres en Nigeria o en Afganistán o en Irán, ¿vale? Tercer caso, los grandes casos de la sunna del profeta. Tercer caso, una esclava que va al profeta a autoinculparse de adulterio. Tercera autoconfesión. Le dice, yo he sido adúltera y he quedado embarazada. Le dice a su amo, trátala bien durante el embarazo, que dé a luz, y cuando dé a luz me la vuelves a traer. Cuando efectivamente da a luz y viene ella otra vez, se autoconfiesa y se prescribe la lapidación de esta mujer también. Cuando está el cuerpo muerto, lapidado, el profeta se acerca, viene y entonces hace una oración sobre su cuerpo. Omar ibn al-Khattab, que era un machista redomado, le dice, estás haciendo la oración sobre el cuerpo de una adúltera. ¿Y qué le contesta el profeta? Le dice, ¿conoces algún arrepentimiento mayor que el que ofrece su propia vida voluntariamente a Allah? Con el arrepentimiento que ella tiene, tendríais 100 de vosotros para dirigiros a Allah durante toda vuestra vida. Entonces, ¿cómo se está valorando esto de la lapidación? ¿Como un castigo o como un derecho? Por raro que parezca, de una serie de personas que van y que dicen, yo quiero lavar lo que he hecho con... Estamos hablando de un hombre analfabeto, un hombre que no tiene más cultura que su sensatez y más guía que su cordura, ¿no? Y que esto lo ve raro, pero no tiene instrumentos legales ni conoce otras legislaciones que la judía. Y está dejando que se aplique cuando alguien le aparece. Hay un cuarto caso también muy curioso en el que ya se ve que empezaba a introducir alguna modificación el profeta en el tema del castigo por lapidación, porque es el padre de un chaval que se le coge infraganti con otra chica casada haciendo sexo, ¿no? Entonces el padre del niño ofrece al padre del otro, al ofendido, 100 corderos y una esclava para que no denuncie el caso. Pero luego se entera, dice que luego se entera por hombres de conocimiento que ya la pena de lapidación no era para el adulterio, sino que había una pena de 100 azotes. Y entonces le dice al otro hombre, que 100 azotes sí se los merece, devuélveme los 100 corderos y la esclava. Y el hombre dice, no, lo dado, dado. Y entonces va el profeta y le dice, oye, mi hijo cometió adulterio y yo le di esto, pero resulta que a mí me han dicho que ya esto no se aplica. Hay una modificación ya en la sunna del tema de la lapidación. El profeta le dice, efectivamente, que le devuelvan a este hombre sus 100 corderos y su esclava. ¿Y qué hacemos con la esclava? Dice el hombre. Dice, no, perdón, ¿qué hacemos con la mujer adúltera? Dice, depende de si se autoconfiesa. Es la respuesta que da el profeta. Si ella dice que es verdad, se le aplica la pena.
Pero si ella dice que no es verdad, no hay modo de comprobarlo. Esto va a ser fundamental en el fiqh posterior, en la comprobación del adulterio. Va a ser esencial esa respuesta del profeta. Si ella no se autoinculpa, no se le puede aplicar la pena. ¿Por qué? Porque, dice el Corán, van a ser necesarios 4 testigos. 4 testigos que vean a las personas en el acto. Tan en el acto que cojan un hilo, lo pasen entre el cuerpo del hombre y de la mujer y llegado al sitio de la penetración no continúe el hilo. Estos tíos están locos, son tontos o piensan que somos tontos. De hecho, ya en tiempo del profeta, algunos de los compañeros se le quedaron mirando y decir, ¿pero qué estás diciendo? O sea, que están haciéndolo. Y el marido llega. Entonces el marido tiene que buscar 4 personas que no sean ni amigos ni enemigos de la pareja en una tribu, que no tengan ninguna relación personal, y que entonces cojan un hilo, se lo pasen y siga penetrado, que ya hace falta ganas de penetrar para que en esa situación con 4 tíos mirando, bueno. Pero le preguntan al mensajero, ¿qué piensas tú que debe hacer entonces un hombre cuando encuentra a su esposa? ¿Debería dejarla ahí con el otro y buscar 4 testigos? El mensajero de Allah dijo, sí. Esos 4 testigos, además, no tienen que tener ninguna relación, como he dicho, de enemistad ni de amistad. El testimonio no deben cambiarlo en ningún momento del juicio, del sumario, tiene que ser coincidente, los 4 tienen que contar lo mismo, que han visto lo mismo. Ninguno de los testigos puede morir en el proceso, porque si uno muere ya no hay 4 testigos. En fin, ¿qué significa esto? ¿Esto qué es? ¿Un galimatía que nos hemos vuelto todos locos? No, fue el modo en que los que fabricaron el derecho islámico, el modo que encontraron de poner de acuerdo una pena que existía en la sociedad islámica y una pena que no aparece en el Corán. La gente que hizo los primeros libros de derecho islámico se dieron cuenta que en el Corán no aparecía esa pena, que aparecía otra pena. Entonces, ¿qué hicieron? Dificultarla extraordinariamente. Coger de la sunna del profeta todo tipo de dificultades para la aplicación efectiva de la lapidación. Por eso, durante siglos no se ha lapidado, porque es muy difícil que se den estas condiciones. El testimonio del marido solo contra el de la mujer no vale. Dice el Corán, si el marido dice yo la vi en adulterio y la mujer dice yo no estaba en adulterio, vale el testimonio de la mujer. Y si está mintiendo, Allah se encargará de ella. O sea que el testimonio de solo el marido con el solo de la mujer priva el de la mujer. A la contra, si alguien acusa a una mujer de adulterio, bueno, esto vamos a ceñirnos, ¿no? Estamos en los 5 casos y me falta uno. El uno, 4 autoconfesiones. El otro no tiene nada que ver y tiene relación con cuando hay un gobierno islámico de una minoría que se rige por otra ley. En concreto, en Medina, bajo el gobierno de Muhammad, había judíos. Los judíos aplicaban la lapidación. En cierto momento le traen a un judío, ese no se autoconfiesa, ese lo traen los otros judíos, le dicen castígalo. Entonces el profeta dice, ¿cuál es la pena de vuestra legislación a esto? Y le mienten, le dice 100 azotes. Y entonces alguien presente dice, no son 100 azotes, es la lapidación. Entonces, aplicad vuestra ley. Es lo que dice el profeta Muhammad. De los 5 casos, entonces, uno es por respeto a una legislación privada por la que se rige un pueblo concreto, y los otros 4 son... Incluso en uno de los casos, en el tercer caso, la que se autoinculpó, en medio de la lapidación, quiere huir. Entonces, hace amago de huir. Y entonces los compañeros le dicen al profeta, pues no intentó huir. Luego el profeta no estaba presente. ¿Y qué hiciste? ¿La dejaríais marchar? No, la matamos bien matada. La dejasteis marchar, es la respuesta del profeta. ¿Qué es más sunna del profeta? Por ahora, con lo que llevamos visto. ¿La aplicación de la lapidación? ¿O ver claramente que
es un hombre que se ha encontrado con una legislación anterior que le parece monstruosa y que intenta matizarla, o incluso lo que ya vino luego. Descendió una revelación directa y clara para conculcar eso. El problema de Omar. Omar dice: yo he recitado la ley al adúltero y a la adúltera lapidadlas. Es verdad que ahora no está en el Corán, ahora está al adúltero y a la adúltera darle 100 azotes, pero yo la recité y era revelación. Entonces yo me voy a guiar por esa sunna, por la sunna que se aplica a esa primera revelación, aunque es verdad que ya no está en la revelación del Corán. En esta sura de la luz, que le llamamos, donde desciende ya una pena distinta para el adulterio, se dice claramente que hay que evitar que estos delitos trasciendan, que cuando a alguien le ocurra algo en este sentido, lo oculte, no lo diga a los demás y le pida perdón a Allah en secreto, que si lo dice se le va a aplicar la pena de la lapidación. Oh gente, ha llegado el momento en que observéis los límites de Allah. A quien le haya acontecido alguna de estas cosas feas, que las cubra con el velo de Allah. A quien quiera que nos revele su acción errónea, realizaremos lo que está establecido. Bueno, como siguen autoinculpándose, el profeta ya no sabe lo que hacer. Y bueno, perdón, esto era un poquito antes, que lo oculten era un poquito antes del descenso de la sura de la luz, que cambiaba ya el castigo, ¿no? Le viene otro señor y le dice, antes de ir a hacer la oración, y le dice: yo tengo que hablar contigo porque he hecho uno de esos delitos en que hay una pena mortal. Y el profeta le dice: ahora déjame que voy a la oración. Entonces hace la oración. El otro hace la oración también junto con los demás musulmanes. Y cuando acaba la oración le dice: bueno, lo que te estaba comentando, que yo he cometido un delito, que no sé cuánto, no sé qué. Le dice: ¿has hecho la oración con nosotros? Sí. Allah te ha perdonado. Es un hombre que no sabe cómo quitarse de en medio esta costumbre demencial de la lapidación. Por tanto, el profeta Muhammad no lapidó jamás. Permitió que se lapidara en 5 casos hasta que encontró la fórmula de eliminar la lapidación radicalmente de la costumbre islámica. Todo aquel que aplique la sunna primera y no la sunna última, la costumbre primera y no la última costumbre del profeta, es porque quiere aplicarla por alguna serie de razones o por alguna necesidad. Actualmente se están manipulando los textos, las fuentes, con una desvergüenza brutal, y se confunde, por ejemplo, casos que no son, ni siquiera serían adulterio. Por ejemplo, una chica joven que queda embarazada. Se está aplicando la lapidación para estos casos. Y eso no es zina, porque no está casada. Es fahisha, es indecencia. Tiene otra pena completamente diferente. El padre la encierra, le riñe, en fin, lo que a lo mejor algunos padres harían. Y cuando encuentra a alguien que se quiera casar con ella, se casa, no sé. Hay otra pena, hay otro camino. No es la lapidación para la indecencia de las mujeres, chicas jóvenes que se quedan embarazadas. Se está aplicando la lapidación para viudas que quedan embarazadas. Esto es absolutamente sorprendente. El caso es que esta serie de juristas, una viuda no le debe fidelidad a nadie. Por tanto, no está cometiendo adulterio. Adulterio, zina, es de la raíz de traicionar la confianza. Entonces, una viuda no está traicionando a nadie. Podrá estar haciendo un acto de indecencia. Pero no obstante, la sabiduría de estos constructores de derecho islámico durante siglos inventaron algo absurdo, os va a parecer absurdo, que es que una viuda, hasta 5 años después de que el marido muere, sigue pudiendo concebir un hijo fruto de haberse acostado con el marido. Se llama el rakit, el niño dormido. Esto es genial. O sea, una señora, 5 años después, esto en la escuela jurídica más rigurosa, hay otras que son 7 años, por ejemplo, pero en la escuela más rigurosa tienen la teoría del niño dormido, el rakit. No, es que el hombre se acostó con ella y el niño estaba ahí como dormido y 5 años después pare el niño. Que recuerdo un amigo que estuvo en Mauritania y estuvo hablando con un juez francés que aplicaba
a las viudas que acusaban de adulterio le aplicaba la teoría del niño dormido. Decir, no, este niño es de su marido. Se murió hace un montón de años, de su marido. Era un juez francés, educado en la Sorbona y tal y cual. Y un amigo mío le decía, ¿pero cómo puedes aplicar un argumento tan raro y tan absurdo y tan irracional? Y le decía, ¿no es suficiente con que la pobre sea viuda? ¿No es suficiente con la vida que lleva? En una sociedad como la africana, donde cuando te quedas sin marido, te quedas sin forma de ganarte la vida, como para que ahora le apliquemos la lapidación porque ha tenido una noche loca con alguien. Bueno, me demostró gran inteligencia. El caso es que la soltera embarazada no es adulterio, la viuda embarazada no es adulterio, la mujer violada no es adulterio. El embarazo, en realidad, no es argumento de adulterio en absolutamente ninguna escuela jurídica. Tan solo Omar ibn al-Khattab, el segundo califa, pensaba que el embarazo de la mujer es prueba de adulterio. ¿Por qué? Porque nos movemos en un mundo mágico como el que yo decía ayer, y no es absurdo que una hija le diga a un padre, yo estaba en la terraza, vino un jinn, un genio, y me forzó y se fue. Esto funciona. Por raro que os parezca y por gracioso, funciona para que millones, miles de padres no maten a sus hijas cuando les llegan embarazadas. Me violó un jinn. La violación, en todas las escuelas jurídicas, la violación, para demostrar una violación solo hace falta la palabra de la mujer. Tan solo en el maliquismo necesitan pruebas, pero dentro de una sociedad tribal, tradicional, donde el vestido un poquito desgarrado es ya una prueba de violación y poco más, porque la mujer no tiene ni que reconocer a la persona que le ha violado, ni que demostrarlo de ninguna otra forma. Llega más o menos llorosa y con el vestido un poco así. Eso en el maliquismo. En todas las demás, la palabra de la mujer es lo que demuestra que efectivamente ha sido violada, porque ha dicho que ha sido violada. Entonces, ¿de dónde me sacan los nigerianos, por ejemplo, que están aplicando ahora mismo a mujeres embarazadas la pena de mujeres embarazadas que a lo mejor son adolescentes o a lo mejor son viudas, la pena de la adulterio, la pena que tendría que aplicarse al adulterio en caso de que esa fuera la pena coránica? O sea, mirad todo el galimatías que es. Se le está aplicando a unas niñas que no están cometiendo adulterio por adulterio cuando la pena de adulterio es otra. Estamos locos, efectivamente, estamos locos. Bueno, y para eso ya luego hacen un retoque en los textos, ¿no? Y cuando el profeta, en alguna hadith, en algún dicho profético, se dice lapidadlos, entonces se le pone la palabra zina. Y cuando se dice darle azote, se le pone la palabra fahisha, indecencia, ¿no? Es decir, se está queriendo que la indecencia tenga un castigo de 100 azotes y que la lapidación siga con el castigo de... el adulterio siga con el castigo de la lapidación. Pero trastocando absolutamente los textos y las traducciones. Bueno, meterse en esto sería muy complicado. Incluso la pena de 100 azotes... habría una forma, y hay una forma concreta en que la ijtihad, el esfuerzo de libre interpretación, lo está intentando explicar, porque había una pena que se aplicaba entre los judíos de la Arabia de Muhammad que se llamaba el tashbih. El tashbih era exponer la piel al público. Entonces se cogía al adúltero, se cogía a la adúltera, se los desnudaba, se los ponía encima de un burro con la cara tiznada de carbón, se les ataba y se les dejaba la vergüenza pública. Mucha gente dice que esos 100 azotes, que literalmente en árabe es exponerles la piel 100 veces, exponer su piel 100 veces, significa 100 vueltas con el burro o lo que sea, ¿no? Y yo decía esto por algo. Bueno, no puedo detenerme más. Yo creo que hay motivos suficientes para llegar a la conclusión de que la lapidación no es coránica, no responde al espíritu del profeta y esto, como mínimo, habría que detenerlo y estudiarlo con seriedad, ¿no? La moratoria que pidió Tariq Ramadan, uno de los grandes pensadores europeos del Islam, moratoria a los castigos físicos, amparándose en un punto de derecho islámico, que es que todo aquello que sea irreversible, si hay duda hay que pararlo.
Entonces, él pidió una moratoria a todos los países islámicos a la aplicación de penas como la lapidación. Y yo creo que tuvo un buen efecto. El segundo de los temas que quería hablar son los malos tratos. Pasa algo parecido. Yo creo que el Corán es un espejo y uno ve en el Corán lo que uno es y interpreta el Corán conforme a lo que uno quiere justificarse a sí mismo. Igual que hay quien, a pesar de que la sunna profética cambió, la costumbre profética cambió, echó mano a la primera costumbre profética y alámbico, como Omar o como Ali, ha habido gente que en el pasaje del Corán 4:34 ha querido entender el verbo daraba como golpearlas, ¿no? Dice literalmente el Corán: Wallati tahafuna nushuzahunna faduhunna wa ishruhunna fil madayi wa idribuhunna. Dice a las mujeres que os sean hostiles, hacedlas entrar en razón, evitadlas y haced daraba. Haced sobre ellas daraba. Daraba es un verbo extraordinariamente polisémico, tiene al menos 60 significados y uno de los significados es golpearlas, que ha sido el que más les ha gustado hasta ahora a los intérpretes del Corán. Pero no el único. Afortunadamente hay interpretaciones coránicas. Solo un verbo. Solo un verbo está justificando los malos tratos a la esposa en todo el mundo islámico. Por supuesto, los malos tratos a las mujeres no son privativos del mundo islámico, pero yo no me voy a meter con otros mundos, voy a hablar del mío, y de que si un hombre maltrata a su mujer, al menos que no se justifique diciendo que está obedeciendo una orden de Allah, que se justifique en sus malos instintos. Bueno, interpretaciones posibles de este dáraba. Ya digo, al menos hay 60 interpretaciones, entre algunas tan variadas como citar un refrán, hacer indicaciones, acuñar moneda, pulsar, latir, abatirse, tañer una campana, hacer fuego, bombardear. Menos mal que no han interpretado bombardear a las mujeres. Infligir, tirar, plantar una tienda, que una araña haga su tela, imponer, hacer la oración. Separar, dividir, inclinarse, llamar a la puerta, batir un récord, decapitar, imitar, irse por las nubes, quedarse cabizbajo. Hay 60 significados. Yo el primer día os decía que el instrumento magnífico para llegar al Islam de Muhammad era volver a la raíz que tienen las trilíteras árabes. Es decir, ver uno todos los significados posibles y hacer un esfuerzo de imaginación, decir, ¿cuál es la raíz de todo esto? Una cosa no puede significar realidades tan diferentes. ¿Qué tiene en común, en definitiva? Pues que tiene en común alguien que toca una puerta o que tañe una campana, que hace alguien que nos hace indicaciones, está llamando nuestra atención. Que hace alguien que en una conversación cita un refrán o que pone un ejemplo, causándonos un efecto, una llamada de atención. Que hace que no, cuando vemos una araña hacer su tela, o cuando hacemos la oración, ¿qué es lo que hacemos? Estamos llamando la atención de Allah, llamar la atención. Siempre, o cuando en un texto uno subraya una palabra que está haciendo una llamada de atención, siempre es un golpe de efecto, un impacto, pero un impacto no físico. Físico también puede ser. Un impacto físico es un golpe de efecto bastante efectivo, pero también no es necesario. Alguien que te da un último plazo, mira, último plazo, te está haciendo una dáraba, o alguien que se abalanza sobre ti, o alguien que hace un saludo marcial, o alguien que se ha ido de viaje, o alguien que ha vuelto de viaje, o alguien que está con la cabeza así, o alguien que está hablando con otro. Llamadas de atención, llamadas de atención. La raíz común de todas las significaciones de dáraba es llamarles la atención o hacer algo que les haga reaccionar. De hecho, esa fue la sunna profética. O sea, es curioso. En el tema de la lapidación, el Corán no valía, lo que valía era la sunna. Y aquí es al contrario, porque el profeta jamás le puso una mano encima a ninguna mujer. Lo sabemos por una de sus mujeres, que dijo literalmente eso, ¿no? Dijo: La daraba Rasulullah imra lahu wala hadaman qat wala daraba biyadihi shayan. Ni no le puso una mano encima a ninguna mujer, a ningún sirviente, ni a ninguna cosa.
Ayer veíamos la relación personal que tenía el profeta con las cosas materiales. Bueno, hay un hadith en el que expresamente dice Aisha que el profeta no le puso la mano encima a nadie, nunca. Aquí ya no vale, la sunna no vale, lo que vale es el Corán, pero el Corán leído como yo quiero leerlo. Ese verbo idribuhunna, donde yo estoy leyendo golpear. Puedo leer hacerle el amor. Daraba es hacer el amor a una mujer. Pero eso parece que no interesa tanto. Interesa más tenerlas a raya. De hecho, hay varios Coranes en los que traducen sin problema, y cuando las mujeres estén nerviosas y nos obedezcan, hacerle el amor. Estoy hablando del Corán, no me invento para nada, satisfacerla sexualmente. Dice Ahmed Ali, dice el tafsir de Samakhshari, dice Tabari, son gente muy reconocida. Y el Lisan al-Arab, el diccionario clásico, da por ejemplo de dáraba no pegar, sino hacer el amor. O sea, cuando uno va al Lisan al-Arab y dice, significado hacer el amor, por ejemplo, como hay que interpretar la sura coránica 4:34. Pero el que quiera insistir en que ese idribuhunna, esa actitud del hombre ante una mujer nerviosa que no le obedece y que no sé cuánto, no sé qué, y que se vuelve hostil y que le busca bronca y no sé cuánto, sea golpearla, tiene que hacer una especie de tergiversación incluso lingüística, porque en el Corán, de las 58 veces que se usa el verbo dáraba, tan solo 12 veces podría tener ese sentido, 12 veces, todas las otras son otros significados, pero en esas 12 siempre se dice con qué se pega o dónde se pega. Siempre daraba fi o daraba bi, daraba golpear con o golpear en. Este sería el único caso coránico en que no se dice eso. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Siempre qué casualidad. Hay otras muchas interpretaciones, incluso dentro de golpear. Pues Ibn Arabi, que no era un hombre que quisiera entrar por el rollo de pegar a las mujeres, dijo, estamos interpretando, esto es otro nivel. No se trata ni del hombre ni de la mujer, se trata del ego del hombre, que en árabe es femenino, y de el hombre que está en su vía, ¿no? O la persona que está en su vía, y tiene que golpear a ese ego cuando se le vuelve hostil. Bueno, hay muchas interpretaciones, muchas formas de no justificar los malos tratos en base al Corán. Hay otros Coranes, por ejemplo el del turco Edip Yüksel, en que dice que separaos de ella es la traducción mejor. Entre otras cosas porque fue lo que hizo el profeta. Cuando el profeta en cierto momento de su vida tuvo una especie de rebelión doméstica por asunto de con quién pasaba cada noche, no sé cuánto de aquello, tenía que ser tremendo. Un día todas las mujeres se pusieron en pie de guerra y tal y cual. ¿Qué hizo el profeta? ¿Les pegó? No, se fue 30 días de la casa, desapareció, se fue a una cueva. Eso es separarse, dar un golpe de efecto, eso es dáraba. No, y eso es lo que hizo el profeta. Hacer algo impactante. El profeta dijo, el más perfecto de los creyentes es el que tiene el mejor carácter. Y el que tiene el mejor carácter es el que trata mejor a su mujer. Como lo dijo tan claro, no hace falta darle mucha más vuelta al tema de los malos tratos. Me quedan 5 minutos para el tema del repudio y no sé si voy a tomarme 10. Yo creo que a todos nos interesa más escucharte, y si hay alguna pregunta, algunas se pueden quedar para mañana. Al menos el tema del repudio, porque está muy en los medios de comunicación, sí. Que el hombre cuando quiere le dice a la mujer hasta luego, vete, y además solo tiene que repetirle una frase 3 veces. Fuera, ya no te quiero, ven, fuera. Un momento, vamos a matizar porque esto es mucho más complejo. Estamos hablando de una legislación que, aunque haya caído en lo obsoleto, tenía sus matices, y esos matices no siempre eran tan absurdos. En concreto, en este tema, al contrario de otros temas, pues tenía recursos, muchos recursos que a mí me parece que eran interesantes. En primer lugar, el talaq no es un repudio unilateral del hombre, o mejor dicho, hay 2 palabras árabes para indicar que se ha roto la relación marital entre un hombre y una mujer. Una es talaq, del verbo no retener, dejar ir, que es cuando el divorcio parte de la iniciativa del hombre. Pero también está el hulwa,
que es del verbo quitarse un peso de encima, que es cuando parte de la mujer. En primer lugar, eso, la posibilidad de que un matrimonio se rompa no solo viene del hombre, sino que también viene de la mujer. Vamos a entrar. Cuando es el hombre el que decide, puede ser o porque no las quiere o por lo que sea, ¿no? El Corán dice: conservad a vuestras mujeres de manera apropiada o dejadlas ir de manera apropiada, no las retengáis a la fuerza. Y ese no retener a la fuerza es la raíz talaqa, ¿no?, de dejar ir. Vale, el hombre puede ya no querer a esa mujer y puede dejarla y decir: te vas. Pero, en primer lugar, el Corán dice: el que te vas eres tú. La casa es para ella. Y una manutención le tienes que pasar, porque tú voluntariamente y por gusto, sin ninguna razón, has decidido dejarlo. Está claramente en el Corán 65.2. No, esto no es que de pronto algunos queramos adaptar el Islam a la nueva era. No. Corán 65.2. No las echéis de sus hogares ni hagáis que ellas tengan que abandonarlo. Que eso se hace mucho en Marruecos. Hacerle la vida insoportable a la mujer hasta que la mujer dice: pues me voy yo. El hombre es el que debe abandonar el hogar. Omar, el que hemos dicho que era tan machista, sin embargo aquí recuerda un hadiz del profeta que ha sido un oxígeno para muchas mujeres en el mundo islámico entero. Dice: yo le oí al profeta Muhammad decir: la divorciada según el talaq tiene derecho a la vivienda y a la manutención. ¿Vale? Primer dato, el hombre tiene un derecho al repudio, vale, pero ese repudio le cuesta la manutención y dejar a la mujer en la casa. Segundo, hay otra posibilidad, que el hombre no desea dar el talaq, pero sabe que la mujer lo desea. En ese caso, la iniciativa parte del hombre. El profeta lo hizo. En cierto momento, cuando cumplió 60 años, él dijo: no puedo satisfaceros sexualmente y además soy muy pobre. No, vivimos sobre mínimos. La que de vosotras quiera dejarme, le doy el talaq. Le dejó una mujer, se divorció de él. Todas las demás permanecieron en ese estado. Famosa la frase de Aisha: prefiero la pobreza contigo que la riqueza sin ti. Eso se llama el tamlik o el tahwir, ¿no? Cuando el hombre dice: yo creo que tú quieres estar ya con otro, o quieres irte, o lo que sea. Luego hay un talaq forzado, cuando la mujer, dentro de las condiciones matrimoniales, esto es una pena que las mujeres musulmanas no sepan que pueden establecer muchas condiciones dentro de su contrato de matrimonio, como por ejemplo: no se casará nunca con otra, o como por ejemplo: cuando yo le diga, me va a divorciar, sin necesidad de juicio. Eso se llama el talaq forzado y es una de las condiciones en que se impone, ¿no? Al menos en esos tres casos, que ella insiste en irse del hogar. Bueno, pues entonces hay que aplicar el Corán 33:50, que dice: la mujer que voluntariamente quiera irse de su hogar, el hombre debe darles provisión y despedirlas de un modo honorable. Esa es mi religión. Lo demás que se habla en la tele o en lo que sea, yo no sé de dónde se lo sacan. Y yo no sé ni siquiera si los integristas han leído el Corán o cómo lo leen. ¿Cuál es su Corán? Porque yo quisiera saber cómo es el Corán que leen. Segunda posibilidad, es la mujer la que decide. Yo quiero yo quiero el divorcio. Entonces, eso hay que hacerlo mediante el juez. Bueno, no necesariamente. Hay una cosa intermedia que es de mutuo acuerdo. La mujer dice: no nos queremos, no tenemos hijos por medio, tú por tu lado, yo por el mío. Pero la mujer no está de acuerdo con las condiciones del talaq que le ha dado el hombre. Tiene que ir a juicio. Mira, me ha dado un talaq, pero no me ha dejado la vivienda. Es el julua. También el hombre no cumple esa condición matrimonial de que cuando ella quisiera tenía que darle el talaq. Ella va al juicio y se le da. Cuando el hombre es borracho, es alcohólico, malos tratos, en casi todas las legislaciones del mundo islámico aparecen los malos tratos como causa de divorcio legal de la mujer. Entonces, ¿cómo puede haber en castellano tantos Coranes que traduzcan el 434 diciendo: y las mujeres que sean un poquito así, les pegáis? Si luego en las legislaciones de los países islámicos aparece como causa de divorcio legal promovida por la mujer. En casi todas. Bueno, no puedo detenerme más en eso, pero iba a hacer una relación concreta de países que tienen establecidos los malos tratos como.
Cuando el hombre es alcohólico, cuando abandona el hogar durante más de 3 meses, cuando no le hace el amor, cuando la mantiene en la pobreza. Hay una serie de condiciones de julwa legal promovido por la mujer. Y cuando le da la gana. Cuando a la mujer le da la gana. Tenemos bastantes hadices de mujeres, por ejemplo, Yasmina, la esposa de Zabit, llega al profeta y le dice: no es que sea malo, no es que me haga nada, es que no lo quiero. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Le devolverías el jardín que te regaló como dote? Sí, el jardín para él. Entonces quedas divorciada. Lo que luego se ha interpretado desde el arabismo como divorcio por compensación, como si la mujer fuera una especie de esclava que tuviera que comprar la libertad pagándole al hombre, es completamente una manipulación, es falso. Lo que hace la mujer es devolver la dote. Y devolver esa parte de la dote que se da en diferido, una especie de dinero que no llega a pagarse nunca. Hay una parte de la dote que la cobras en el momento del matrimonio, y otra parte que no, que la cobras luego cuando tú establezcas 10 años, 15, 20 años o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando el divorcio parte de la mujer porque ella ya no lo quiere y no tiene ninguna razón, no es un alcohólico, entonces la mujer debe devolver la dote, pero no está comprando su libertad, está devolviendo lo que ha recibido. ¿Por qué? Porque si no sería un caos. El mundo islámico, y yo lo conozco un poco, sería un caos de mujeres que se casan y al día siguiente se divorcian y se quedan con dotes que aquello iba a ser una cosa tremenda, ¿no? Entonces, para establecer un poco de orden, ¿no? Bueno, aquí redondeo un poco el tema. El tema del repudio no es unilateral, ni es tan caprichoso ni es tan sin condiciones. Puede partir de la mujer y hay una cierta justicia. En teoría, siempre estamos hablando de lo que es la teoría del Islam, lo que es el espíritu de Muhammad. Esto no quiere decir que en el mundo islámico se esté cumpliendo esto para nada. Y esta es la aventura en la que están metidas ahora tantas y tantas trabajadoras, mujeres sabias del Islam, que están haciendo exégesis de los textos para enfrentarse a los varones y decir: ¿de dónde te sacas esto? Esta fatua que tú has dicho diciendo que el hombre se queda con la casa, ¿de dónde sale? Entonces, estas sabias nuevas que saben esgrimir las fuentes islámicas, esto es el futuro del Islam en realidad. Y los países islámicos, la sociedad islámica, irán a donde quieran los musulmanes llevarlas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Si hacen el favor de pasar sus preguntas para poderlas agrupar por temáticas similares, y le pediremos al doctor Aya que nos haga el favor de responderlas. Creo que hay suficiente matices como para que sea interesante escucharlo una vez, ¿no? Que la próxima vez que te digan, que los musulmanes cuando dicen yo ya no te quiero, ya. Y aunque lo hagan, no necesariamente es el espíritu de la... Sí, y aunque sean exactamente, siempre hay la diferencia entre lo que se hace. Yo creo que eso es lo más importante. Y vinculado con lo que ya nos decías los días antes, por entender esta búsqueda la mística al derecho. Claro. Y entender que es normal, que es el papel de modelaje de Muhammad. Muchas de estas cuestiones las contesté en este pequeño librillo que he dejado en la biblioteca, 99 preguntas básicas sobre el Islam. Lo hemos dejado en la biblioteca, sí. ¿no? Bueno, mañana es un libro muy pequeño, pero bueno, están todas esas preguntas incómodas y con esos datos y esos
para el que le interese un poquito más profundizar. A ver, hay 4 que se pueden agrupar en una misma temática. Y es esta pregunta de las prescripciones de vestido para las mujeres. Desde que si hay que estar totalmente cubierta y por qué significa, de dónde viene esa práctica. Dice el Corán que la mujer se tiene que vestir de cierta forma y inclusive podríamos decir algunas versiones extremas como la burka, que podría considerarse una prisión para las mujeres. Esa es una temática. Sí, este es un tema, ¿no? El velo y las prescripciones respecto a la... Bueno, parece ser que lo único que el Corán tiene claro es que la mujer y el hombre deben vestirse con decencia y deben vestirse de un modo que no llamen la atención en su entorno. Esto quiere decir que en nuestras sociedades ver una mujer, ya no digo con burka o con este tipo de vestimenta saudí que solo enseña los ojos, o con esa otra que solo enseña un ojo del desierto del Mzab, ¿no? Que hay muchas que van así y solo enseñan un ojo. Bueno, esto es una cosa absolutamente extrañísima y yo lo veo parte de esas costumbres que cuando el Islam llega a un sitio no quita, ¿no? No es capaz, porque si fuera tan islámico, ¿por qué las variedades? ¿Por qué el velo de la marroquí que solo le cubre el cabello y el burka afgano, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo auténticamente islámico? Yo creo que hay que irse una vez más a las palabras, ¿no? Un hijab es un talismán, es un amuleto, es algo que te protege. Talismán y velo se dicen igual en árabe, hijab. ¿Qué tienen en común? La protección. ¿Por qué? Porque en tiempo de Muhammad había que hacer reconocible a las mujeres musulmanas. ¿Para qué? Porque era una sociedad tremendamente violenta y machista. Las mujeres que salían de la casa por la noche a hacer sus necesidades eran confundidas con mujeres que iban buscando fiesta, ¿no? Entonces, no en el Corán, pero sí en la sensatez de Muhammad apareció la idea de distinguir a las musulmanas. ¿Por qué? Porque luego hay una amenaza muy fuerte al que toque a una de estas mujeres. Amenaza de muerte en el Corán. El que toque a una mujer velada, que no ha provocado, que no sé cuánto, no sé qué, no sé exactamente la forma concreta que tiene, pero es una amenaza de muerte. Vivían en una sociedad en la que, por supuesto, no había baños públicos dentro de las casas, había que hacer las necesidades y cualquiera que haya visitado África sabe qué es eso, ¿no? Sabe que cuando llega la noche la gente de bien se recluye en las casas y cuando uno está fuera es que está buscando algo, hombres y mujeres. Fue un modo de establecer una diferencia entre musulmanes y no musulmanes. De ahí al burka afgano, de ahí a meternos nosotros mismos en un gueto cuando en nuestras sociedades velamos a nuestras mujeres y hacemos que llamen la atención y hacemos que estén desprotegidas porque la gente los insulta. ¿Qué clase de hijab? Es un hijab que no protege, un hijab que te atrae las iras, el enfado de tus conciudadanos, un hijab que te separa de tu sociedad, un hijab que te mete en el gueto. ¿Eso es protección? Entonces nosotros decimos, bueno, el velo de la mujer es un derecho de la mujer, derecho, pero no una obligación. La mujer que por lo que sea quiera estar velada, y excluyo el tema del burka, que me parece ya algo absurdo y monstruoso y una costumbre absolutamente local, incluso no de mujeres. En tiempo hubo hombres emburcados. Bueno, esto es muy largo de explicar, pero excluyo el burka
que lo veo muy local, y excluyo esa costumbre del Golfo Islámico, del wahabismo del Golfo Islámico, todas de negro y con solo los ojos, y el velo de las indonesias, las marroquíes, las argelinas, las egipcias, el velo de las mujeres musulmanes, las bosnias, de toda la vida, yo lo veo como un derecho de la mujer. No lo veo como una obligación, porque no creo que aparezca en el Corán como obligación. De todas formas, lo que me hubiera gustado es que una mujer hubiera hablado sobre ese tema, pero no está. Depende de la sociedad de la que me estés hablando, depende del padre que tenga, depende. En Irán es obligatorio tener velo, en Turquía, sin embargo, te meten manos, quiero decir, te llevan a la cárcel. Bueno, ya no en Turquía, no, pero en Túnez todavía sí. En Túnez, una sociedad que si tú llevas barba, vas a la cárcel. Si tú llevas signos distintivos de que eres una persona muy islámica, vas a la cárcel. En Turquía, de 10 años a esta parte, yo he ido viendo la diferencia, ¿no? Ahora hay más chicas así de negro, tal y cual. Claro, eso es lo que pasa cuando el velo está siendo una bandera, pero una bandera en contra del Islam y, por tanto, a favor del Islam también. Muchos están reclamando el velo porque ven que se está atacando el Islam por la parte del velo. Entonces, ya la mujer no importa nada. La mujer es un objeto para los que defienden el velo y para los que atacan el velo. Una vez más creo que hemos instrumentalizado a la mujer, y una vez más creo que la voluntad de las mujeres de velarse o no velarse no le importa a nadie. Las sociedades laicas, con este laicismo tan fanático de Francia, por ejemplo, están buscando algo muy concreto al atacar el velo. Pero también los musulmanes, cuando sin razón ninguna, en medio de sociedades que nos han acogido muy bien, hacemos ese acto de provocación de velarte, yo creo que ahí tampoco está habiendo una lógica islámica ni una lógica de Muhammad, que sabía convivir muy bien con otras religiones y con otras culturas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una no se vela? Depende de en qué sociedad estés hablando. Las senegalesas van a coger agua con los pechos al aire y hacen la oración como cualquier otra. Esto le escandalizó ya a Ibn Battuta cuando fue por las sociedades africanas en que había musulmanísimas con los pechos al aire. Ya, pero esto cómo va a ser, esto es un acto de indecencia. Bueno, para ti, ¿no? Pero para ellas no. Dependiendo de en qué sociedad me estés hablando. Probablemente los bosnios reaccionen mejor que unos afganos a una niña diciendo yo no me quiero velar. Pero yo he viajado por muchas sociedades islámicas y he visto que niñas veladas y no veladas, entendiendo el tema del pelo, conviven, están juntas, son amigas, son hermanas, la madre se vela, la hija no, la hija se vela, la madre no. Y tú te encuentras esto mucho más natural de lo que aparece en los medios de comunicación. Mató a su hija porque no se quiso poner el velo. Y no la hubiera matado de todas formas por otra o cualquier razón. Mataba a su hija porque era muy islamista y salía con otros chicos. Y en Suiza, en España o en Sicilia no se mata a una hija también porque el problema del Islam es que todo lo que ocurre se atribuye al Islam. Si algo pasa en Irlanda del Norte no se atribuye al catolicismo, es un problema local. Si pasa en Palestina es el Islam, no es un problema local. Si un siciliano mata a su hija, un siciliano mata a su hija. Si lo hace un egipcio, un musulmán ha matado a su hija porque no seguía la Sharia. Entonces hay una campaña de demonización tal al Islam en los medios de comunicación que yo digo que algo tenemos que estar haciendo bien. De hecho, es el motivo por el que alguna gente se ha convertido, ¿no? Porque una caricatura tan perfecta no puede ser real. Entonces, ¿qué estáis haciendo de bien contra el sistema capitalista que aliena a las personas y aliena a las sociedades, como para que las hayan tomado con vosotros de esta forma, ¿no? Y hay una explicación larga que si tuviéramos una conferencia entera daríamos las razones por las que el Islam es la gran bestia negra del sistema. Y se habla del velo. Pero el velo ni la mujer importa nada. La prueba es que se liberó a las mujeres afganas, se invadió Afganistán para liberar a las mujeres afganas del burka. Ahí siguen, con burka. Pero el petróleo ahora se lo llevan los estadounidenses. Otras dos preguntas más.
Gracias. Antes de pasar a esta última pregunta, preguntan qué es una fatwa, por ejemplo, como en el caso de Salman Rushdie, y qué tiene, en qué consiste. Una fatwa es un dictamen legal de alguien que quiere hacerla. Yo he hecho varias fatwas y no soy súper entendido, pero creo que después de un estudio profundo sobre el tema de la lapidación, bueno, una fatwa es solo un estudio legal, no tiene más importancia. Lo que pasa es que se ha hecho famosa como orden para matar a, ¿no? O sea, se ha traducido como una orden para matar a alguien, pero en realidad una fatwa es solo un estudio jurídico que hace una persona y que sirve a los que le sirven para lo que les sirve. Normalmente es a petición de alguien por un caso concreto. No suelen ser casos generales, ¿no? Sino que alguien viene y dice, vamos a ver, tenemos esta situación. Muhammad no subió nunca en un avión y yo quiero seguir la sunna de Muhammad. ¿Me puedo subir en un avión o tengo que ir en camello a todas partes? Entonces alguien con una mínima lucidez hace una fatwa que dice, te puedes subir en avión. ¿Por qué? Por esto, porque el profeta ha dicho que todo lo que sea bueno para nosotros, que busquemos la sabiduría en todos sitios, que viajar es bueno, que no sé cuánto. Entonces, una fatwa es solo un dictamen legal que hace alguien que quiere hacerla para quien quiere oírla. El problema es cuando lo hace Khomeini, que es una persona de una gran reputación espiritual en el mundo islámico entero, no solo en el mundo chiita, y cuando esa fatwa dice matar a. Entonces, claro, está temblando el universo, literalmente. Pero las fatwas ni suelen ser órdenes de búsqueda y captura, ni son, o sea, ni hay que ser ninguna autoridad para hacerlas. Hay solo que a alguien le importe lo que tú tienes que decir sobre algo en lo que te has mínimamente documentado. El hacer una fatwa no te constituye una autoridad en el Islam. Yo no soy una autoridad y he hecho 2 fatwas, una contra los malos tratos y otra contra la lapidación, y parece que está funcionando, que la gente le hace caso a los argumentos que yo he dicho y tal y cual. Y no por eso me constituye una autoridad, yo sigo siendo el mismo pringao, con perdón. Pero los argumentos están valiendo. Ya está, eso es una fatwa, es una cosa natural. Gracias. Aquí hay una pregunta, ¿cómo se lapida efectivamente? ¿Es una muerte a pedradas? Sí, a pedradas es una cosa tremenda. El que tenga mal gusto y que se meta en internet y busque escenas de lapidaciones, porque hay muchas subidas, porque hay mucha gente interesada que esas imágenes se vean bien. Da igual lo que hables de gnosis islámica, no compensa un minuto de ver una lapidación. Todo lo que os pueda explicar de Corben, de Ibn Arabi, de la Ma'arifa, de la intimidad con Allah, no puede contrapesar un minuto de YouTube viendo a una mujer lapidada. En Irán hasta hace muy poco. Ahora en Irán ha habido un poco de sensatez y han dicho que van a pararlas. En realidad estaban lapidando, claro, con esas condiciones tan difíciles que poníamos. ¿Quién puede cumplir todas esas condiciones, no? Prácticamente estaban lapidando a hombres que prostituían a niños o a actrices porno. Claro, una actriz porno parece que todo el mundo está pudiendo. Pero cuidado, es un detalle interesante. El arreglo que lleva la mujer en la peli porno tenía que ser idéntico al que lleva en la vida real, porque si no hay principios de ya que no sea la misma, ¿no? Bueno, en fin, esto... La última pregunta la voy a leer, no sé si la pueda interpretar. Dice, ¿cómo viven los musulmanes letrados que conocen el mensaje puro del profeta en un mundo que juzga fuertemente al Islam por la misma forma de no conocer la cultura como tal? Con mucho sufrimiento, con mucho dolor, porque lo que más amas está continuamente en boca de todo, porque lo que consideras un tesoro que podría sanar a la humanidad y sanar los corazones se transforma, se transforma los medios de comunicación en la basura más grande y lo más corrupto del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vive? Pues eso, una actitud de ahora entro para adentro y gozo y paladeo mi vida espiritual, ahora salgo para afuera y escucho
que todo lo que yo creo son mentiras y todo lo que vivo son mentiras, ¿no? Y no entiendo nada. Por eso ha salido el sufismo en reacción a eso, con esa actitud de, pues no escucho los medios de comunicación, se acabó, no escucho nada, me meto en mi gueto. Hay muchas táricas, muchas sufíes, que son guetos humanos de personas demasiado sensibles que no pueden dialogar con su sociedad, porque su sociedad ha decidido condenar su vida espiritual. Ha decidido que la vida espiritual que tienen ellos, no los budistas, ni los tantristas, ni los tántricos, ni los shintoístas, ellos, los musulmanes, solo los musulmanes, tienen una espiritualidad abominable. Entonces, como uno no puede soportar ese conflicto de estar escuchando hablar tan mal de uno, de su espiritualidad, de Muhammad, del Corán, pues hay una actitud normal de personas sensibles de meterse dentro y ya no salir. Entonces, muchas de las táricas sufíes son invernaderos de gente que dice, no, yo no puedo vivir en la sociedad. Hay otros tipos de musulmanes que sí pueden estar en diálogo con la sociedad, pero es un desgaste continuo y es un sufrimiento continuo, y solo una vida espiritual intensa te lo permite. Y en esta misma línea, ¿pasaría algo similar si hubiera un musulmán con esta visión que tú nos estás tratando de transmitir, viviendo en Arabia Saudita, por ejemplo? Ahí también sufriría. Claro, mucho. Muchísimo. A mí me lapidarían en una semana. Si alguien tiene la mala, ¿cómo se dice bien? La mala idea de traducir al árabe mis textos, me ha sentenciado a muerte. Sí, porque hay muchas de las cosas que yo digo que sin matices y directamente en un árabe mal entendido, como es el que usan los saudíes, puede ser motivo de herejía, ¿no? Pero a mí, a Ibn Arabi, a Averroes y a cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera que se salga un poco de la letra y que hable de algo un poquito sutil, en Arabia Saudí es peligrosísimo. No digo que están formando una nueva iglesia, pero con lo peor que ha tenido la iglesia nunca. Lo peor, la peor cerrazón medieval, los autos de fe, los herejes, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier musulmán que viva con libertad su espiritualidad en un medio saudí, en un medio catarí, o kuwaití, o yemení, corre peligro de muerte. Claro, este es el problema, ¿no? Que han salido unos defensores de la fe que lo que están haciendo es destruir el Islam desde dentro. Y a por los primeros que se va es a por los musulmanes. Pues muchas gracias al doctor Aya y mañana, a todos los presentes. No, el tema de mañana es el yihad. Tampoco es un tema fácil como el de hoy. Hablar de espiritualidad es más fácil, pero estos temas también tienen que salir. No me iría contento de México sin haber hablado de Sharia o de yihad. Y mañana os espero a los que queráis. Gracias.